la identidad que se están, ¿verdad? Por decir así, modelando ahí que son animales. O sea, eso nos habla a nosotros de la condición del mundo que estamos viviendo. Entonces, los bendigo, oro y le pido al Padre que sea Él revelándose, que sea Él que nos pueda dar la capacidad para no solo memorizar, sino para entender la palabra. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere hablar? Y quiero decirles que nosotros creemos en un evangelio completo. ¿Qué enseñamos en el ministerio? Enseñamos, ¿verdad? Lo que el reino de Dios tiene cuatro niveles. ¿Ok? ¿Qué son esos? ¿Cuáles son? Es palabra, palabra y espíritu. Palabra es una cosa y palabra y espíritu es otra. Empoderamiento en la gran comisión. ¿Ok? Y vamos a estar aprendiendo. Voy a tratar de enseñarles esta tarde, ¿no? De tal vez predicarles, porque una prédica, ¿verdad? Es diferente que cuando enseñamos. Es importante que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, sea enseñada. Entonces, para ser enviados necesariamente necesitamos atravesar estos cuatro niveles. El primero es que somos discípulos. Esta es la palabra hebrea talminín. Eso es discípulo. Jesús tenía, por decir, 12 talmidín alrededor de él. ¿Para qué? Para él los enseñaba, él los santificaba, él les traspasaba el conocimiento. Y sabe que eh, el conocimiento hace que las tinieblas, mire, desaparezcan. Es como cuando el conocimiento es como la luz. Llegaba la luz y las tinieblas desaparecían. Que ese es el primer nivel. Es para representando con la participación, ¿verdad? De la palabra nosotros, como hablaba Juan en el desierto, enseñando la palabra del reino. ¿Ok? Porque a veces dicen el reino, pueden pensar que es otra cosa. Juan enseñaba la palabra del reino. Él enseñaba la palabra. El segundo es representando por la manifestación, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús trajo esa palabra de manifestación en el espíritu. No solamente recuerden que antes que Jesús viniera a la tierra, que naciera y creciera, el, los eruditos tenían la palabra. Cuando ya Jesús vino a la tierra, ya Jesús trajo el espíritu en la palabra. Entonces, el tercer nivel está representando por los discípulos siendo empoderados por Yahshua, por Jesús, para ir a predicar el evangelio del reino. El cuarto está representado por la gran comisión, que ahí cabemos todos. También tenemos que ser discípulos, ¿verdad? Si queremos ser discípulos, somos discípulos de Jesús cuando aprendemos, pero la gran comisión es, ¿verdad?, representada por la gran comisión luego de su muerte y resurrección. Él se encuentra con ellos en Galilea. Y he aquí que la gran comisión para predicar el reino en todas las naciones, si no estamos enviados, todavía no hemos sido discípulos, porque primero Jesús hizo discípulos, formó discípulos. Eso quiere decir la escuela. Y estamos ahora en la escuela profética. Tenemos que ser discípulos y después ser enviados. ¿Por qué hay tanta confusión en este tiempo? Porque a veces queremos brincarnos el tiempo de discípulos, no sentarnos a aprender, pero ser enviados. Y somos enviados quizás o son enviados con un carácter distorsionado, con poca luz de la palabra. Y eso trae una confusión, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender lo que la palabra sabe que a veces, bueno, yo entiendo, no desvaloramos lo que tenemos, la Biblia, pero cuando vamos nosotros a una palabra, ¿verdad? Por decir, lo que significa una palabra en hebreo, tiene una amplitud que podamos entender nosotros de diferentes maneras. Y quiero que hablemos, vamos a ir caminando. Esta es una escuela profética, pero vamos a ir aprendiendo códigos, vamos a ir aprendiendo palabras despacio, pero nos va a traer luz
a nosotros para poder nosotros predicar el evangelio mejor y también para entender el evangelio mejor. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy difíciles y muy confusos, todo lo que está pasando en este momento, y creo que nosotros debemos atesorar la luz, y la luz son la palabra. Entonces, como cristianos tenemos que entender, ¿verdad? Que hemos por mucho tiempo hemos hablado y hemos también predicado de la palabra. El otro día también se los mencionaba, de la palabra logos, que esa es la palabra escrita, la Biblia, pero también la palabra rema, que es una palabra que trae revelación. Y la palabra rema es esa palabra con espíritu, que le pidamos al Padre que nos revele la palabra. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Pero también la palabra en hebreo, dabar, ya luego les voy a decir qué significa dabar, que es la palabra creativa. Tenemos que nosotros comenzar a creer en esa palabra creativa, que la palabra puede crear, la palabra puede cambiar la situación, la palabra la palabra, el dabar de Dios con la palabra puede hacer cosas diferentes, eh, puede crear, cambiar una situación de un estado a otro. Entonces, vamos a aprender, ¿verdad? De eso, pero quiero que vayamos un poco, ¿verdad? Más adelante, que esa palabra nos establezca en la atmósfera profética del reino de Dios. He aquí dice la palabra que nosotros hemos sido llamados a dar fruto, de educar, enseñar, formar, capacitar y activar y enviar. Entonces, esto nos lleva a nosotros, ¿verdad? A que podamos nosotros entender que necesitamos capacitarnos, que si trabajamos con almas necesitamos saber de lo que carece un alma. Los profetas antiguos y los hijos de los profetas fueron parte de una casa de profetas. Vamos a aprender algo, ¿ok? Eh, que desde el tiempo de los primeros tiempos mm, habían profetas, habían casas de profetas. Toda casa tiene un padre como maestro, autoridad. Él representa el que edifica, el que da forma a los hijos. Esto significa que los profetas primero fueron hijos entrenados, edificados y luego desarrollaron el oficio profético. Hoy en día pasa todo lo contrario, por lo siguiente: carencia primero de un padre, ¿ok? No quieren dejarse formar. Aleluya, carecen de un padre. Entonces, cuando se carece de un padre es porque a veces no queremos la disciplina y no se permiten desarrollar. El oficio profético hoy en día pasa por todo lo contrario, por lo siguiente: carencia primero de un padre que edifique la casa, que forme los hijos, que eduque las generaciones proféticas. La falta de paternidad hace que la iglesia carezca de recursos de recursos poderosos de la creación de Dios. La paternidad es estar sin padre, es ser huérfano. Esto es igual a estar desprotegido, el no adoptar un padre, el caminar con huerfandad. No es porque no exista un padre, es porque a veces no queremos la disciplina, ¿verdad? Entonces, la cultura del reino es un diseño. ¿Qué es cultura de reino? Son las leyes, hábitos, costumbres del mundo superior. Esto es basado y funciona en la mente de Dios, no en la mente de nosotros. O sea, no es como que nosotros, mire, todo Dios lo forma de una manera que Él escogió primero, hizo un hombre, hizo una mujer y les dijo que ellos tuvieran hijos y les dio autoridad. Entonces, ese es el diseño, es una plataforma espiritual que Dios formó para nosotros. Por ejemplo, Moisés iba a edificar el tabernáculo y se le reveló el diseño.
Funciona cuando en Éxodo 25:40, cuida de hacer todo conforme al diseño que te fue mostrado. Dios da una instrucción para que nosotros sigamos esa instrucción. Eso estaba hablando del tabernáculo que Moisés edificó. Primero le fue mostrado su diseño, función, propósito. Cuando David movió el arca sin saber el diseño funcional, la gloria mató a Usa. He aquí lo que pasa con muchos ministros de Dios que por no conocer cómo funciona el diseño de Dios están fracasando por la ignorancia, por la religiosidad del sistema religioso. No pueden revelar los diseños verdaderos del Padre. Esto es el método de los hombres para buscar, mire, diferentes, evadir la formación. Por alguna razón, ustedes se han fijado, el niño desde chiquito que lo mandamos a la escuela quiere revelarse. Desde el kinder, desde chiquito, le dicen siéntese aquí y se levanta, porque dentro del ser humano hay algo que se quiere relevar o revelar al diseño, a la disciplina. Entonces, falta de, en resumen, la falta del padre. Como no hay casa, tampoco hay padre. Cuando se habla de casa, hablamos de escuela. Hablamos, todo tiene que traer una enseñanza. Pues la escuela para aprender a leer, la escuela profética, hay muchas escuelas, pero quien no ha sido formado no tiene legalidad para formar a otro. La falta de reino es parte de la ignorancia. La religión lleva consigo que sucedan tantas cosas. Sabe que hace tiempo, cuando yo recibí esta materia, yo decía, Dios, ¿cómo es posible? Con razón, por eso era esto, por eso era lo otro. A nosotros, por decir, como hija, no me formaron. Entonces, y yo decía, y ahora, o sea, ¿cómo yo puedo formar mis hijos, Señor? Qué bueno que esta enseñanza viene, porque todos nosotros debemos ser formados. Alguien que no se le enseñó no puede ser hijo quien no tiene un padre. No puede transmitir luz quien nunca recibió luz. Por cuanto vive en tinieblas, la cultura del reino solamente puede ser recibida por quienes tienen una casa, tienen un padre. Recuerden, el padre es Dios, viene para nosotros, para formar el carácter de los hijos. En Israel habían varias escuelas. Samuel, recuerden, vamos a aprender, Samuel, la escuela que tenía Samuel en Rama se llamaba la escuela de Elías y la de Eliseo. Esta fue una escuela en Israel que hoy tiene que ser restaurada en la iglesia, ¿ok? En la iglesia de Jesús. O sea, desde aquel tiempo, antes que naciera Jesús, habían escuelas ya para formar profetas. No era gente al azar que decía, ahora tengo el don y voy a salir por ahí hablando lo que yo quiero hablar o lo que se le viene a la mente, ¿verdad? Esto puede traer contradicciones a ustedes, pero es mejor la verdad. Es como ese limón que cae en la herida y al caer en la herida va a arder, pero va a sanar. Entonces, miramos, am, todo esto es manifestado por una ausencia de una casa profética donde a veces el alimento no es bueno o a veces no se les ha dado el tiempo para enseñar. Y esto encontramos en Segunda de Reyes 4:39. Entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierba y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla, sin darse cuenta de que eran venenosas. ¿Ok? Las puso en la olla. Cuando Eliseo viene, Eliseo era padre de la escuela.
tenía hijos que estaba enseñando. Cuando Eliseo viene a, a los hijos de los profetas en Gilgal había hambre, entonces él ordenó preparar comida y uno de los hijos de los profetas tomó la hierba silvestre con la cual envenenó el alimento. Por tanto, el padre Eliseo tuvo que pedir harina para anular el efecto de tal veneno. Así salvó ese día la vida de los profetas. La actitud de este profeta al tomar la planta venenosa demuestra que hoy, mire, se representa la inmadurez de un profeta que no está formado en una casa, que prepara comida profética y no tiene el conocimiento. Esto siempre tendrá que pedir auxilio al Padre. A veces, a veces el Padre tiene que ir a arreglar la regada, ¿verdad? Que el hijo tal vez con inmadurez ha cometido. El profeta joven no se dio cuenta que la comida la envenenó y era la comida que le iba a dar a la escuela de los hijos de los profetas. Cuán necesario es tener el padre espiritual que tiene el discernimiento para saber qué comida está comiendo los hijos. El problema es que ahora tenemos por las redes tanta cosa y eso está trayendo, si no tenemos el discernimiento para saber que vamos a permitir que nos enseñen que comer ese alimento espiritual puede ser una comida contaminada. Eliseo se dio cuenta en el momento que había veneno en la olla y pudo contrarrestar porque el profeta tiene la habilidad para poder hablar una palabra con el dabar de Dios, que el dabar de Dios es esa palabra que puede crear, que puede anular lo que el enemigo quiere hacer, pero puede también dar vida. Y dice que él sanó el alimento, la harina que representa el pan en la Biblia representa a Dios. Tenemos que aprender vamos a decir, como dibujos que podamos ver o símbolos que miramos en la palabra, qué significan en la Biblia. Porque no solamente es como leer y decir, y si, a veces no entendemos qué quiere decir, pero no buscamos el entender qué quiere decir esa palabra. Entonces lo que sucede es que Eliseo viene y trajo, ¿verdad? Sanidad a la olla. ¿Entiende? Es el lugar que debe de tener un padre. A quien cuando hay algo, también por decir, a veces se nos puede dar una palabra y usted esa palabra lo confunde. Entonces, usted tiene que saber a quién va a ir a recurrir para decir, oye, no entiendo qué pasó, me dieron una palabra, ¿de dónde viene esta palabra? O un sueño puede ser. Entonces dice que determinando tomar su camino con una hacha prestada, el otro relato en esta historia, el varón de Dios y los otros profetas fueron al río y, y uno de ellos se les cayó su hacha que era prestada y pidió ayuda al varón de Dios, al mismo, para recuperar su hacha. El varón de Dios hizo flotar el hacha. Esto nos enseña también que hace falta la visión del Padre para hacer flotar el hacha y ensanchar la casa de la manera correcta. ¿Ok? Ellos querían cortar madera. Los profetas tuvieron una acción buena, pero sin la dirección del Padre, porque ellos dijeron, esta casa nos queda chica, vamos a hacerla más grande, pero no habían contado con el Padre. Entonces, ahí vuelve el Padre
a ir a rescatar el error que habían cometido, porque el hacha era prestada y se les cayó en el agua y entonces había que, claro, buscar el padre para que viniera a intervenir, exacto, con la acción para recuperar el hacha y salvarlos, como quien dice, del problema. Es necesario restaurar los principios bíblicos de la función del ministerio profético. Es necesario y que tengamos correctamente como dice la palabra. ¿Verdad? La Biblia dice en los Proverbios en 28:18, sin profecía el pueblo se desenfrena, ¿ok? Las artes proféticas traerán un tiempo de gloria y restauración a la iglesia. Lo profético, cuando es activado, crea la atmósfera sobrenatural de Dios, donde se activa la adoración y esto manifiesta los milagros. O sea, todo viene con un orden. Manifiesta los milagros y la revelación de Dios. A través de esto podemos entender nosotros en la palabra, ¿ok? Que la luz que trae la palabra viene a cambiar el, la atmósfera, el misterio. La palabra es vida. A veces podemos estar en una situación, vamos a decir, de confusión o de preocupación, pero cuando leemos la palabra, ahí viene la luz y esa luz nos trae a nosotros el descanso. Lo profético tiene un origen como una manifestación en la fundación del universo, cuando el Eterno, el Rey, ¿verdad? Habló la palabra como un arquitecto, conociendo, recuerden que Jesús, antes de comenzar a ejercer la palabra, Jesús fue instruido 29 años y medio. Jesús estuvo con los mejores maestros, aprendiendo, lo enseñaron. Cuando él salió para ser bautizado, era el principio del ministerio, pero eso no quiere decir que Jesús no había sido enseñado. Entonces miramos, ¿verdad? Que él sabía el Torah, él sabía las leyes a través del cual manifestaría desde la eternidad el modelo de la creación con su poder creativo, sembrando en la creación su santa simiente, por lo cual dice el Salmo 89:36, que significa la semilla, estirpe, descendencia, esperma, permanecerá para siempre. Su trono como el sol delante de mí. La simiente de Dios fue sembrada sobre la creación, la cual sostiene el universo con el poder de su palabra. Lo profético fue establece. Aquí miramos nosotros cómo, ¿verdad? Por medio de la palabra. Dios llama lo que no es como si fuera. Ese es el dabar, así dice la palabra el original hebreo, el dabar, la palabra que puede crear, la palabra que puede establecer. Eso es así. La palabra con el dabar que da vida, experimentar el poder del señorío de Dios. Y sabe algo, que una de los significados, mire, de la palabra dabar, para que me entiendan lo que se estoy hablando. En hebreo, el dabar no solo significa palabra con sonido o discurso, eso significa palabra, hecho, asunto, evento, decreto, promesa, cumplida, acto creativo. Una sola palabra. D-A-B-A-R. Significa eso tan amplio para que entendamos. Cuando Dios habla,
crea, establece y gobierna. Exacto, el dabar. La definición es amplia. En la mentalidad hebrea, la palabra no es separada de la acción. O sea, ¿me entiende cómo la palabra es como que ve, hazlo? En la mentalidad hebrea, la acción va juntamente con la palabra. En la men- no tiene que ir o una palabra como nosotros hablamos la palabra, pero como no digo, tengo fe, pero no accionamos en la fe. Cuando Dios habla, suceden las cosas, pero es la palabra la que tiene em, el poder para hacerlo. Pero a veces como seres humanos, yo no sé, ¿verdad? Nos hace falta esa palabra ser impartida en nosotros para que creamos que la palabra de Dios tiene el poder para que sucedan las cosas. El Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra de Dios no es información, es manifestación. Aprenda eso. La palabra de Dios no es información solamente, es una manifestación. Tiene que ser manifestada, tiene que ser hecho lo que estamos creyendo por medio de la palabra. Se pueden crear todas las cosas como dice en Hebreos, es creativa. Desde el principio vamos y miramos el poder de la palabra, ¿verdad? En Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y no hubo más oscuridad. No hubo un proceso para que viniera la luz, sino que cuando se dijo, la luz vino. Entonces, y comenzó a desvanecerse la tiniebla. No, no negocia la oscuridad tiene que obedecer, desaparecer, distinguirse. La luz entró y desapareció la tiniebla, ¿verdad? Entonces, dabar como la palabra profética en los profetas aparece constantemente la expresión, vino la palabra, vino el dabar de Dios a mí, ¿verdad? Y dice Jeremías, por ejemplo, Jeremías 1:4, vino pues palabra de Jehová, hasta tenemos que aprender el vocabulario correcto para hablar. Piense algo, el otra vez estaba en el trabajo y uno de los bebés se puso malito y fuimos al doctor a emergencia a medianoche. Y es uno de esos hospitales muy caros. Entramos y el doctor entró y comenzó a hablar con un vocabulario como que no sabía de medicina, como que no sabía de bebé. Y yo me quedé mirando hacia los papás como, ¿verdad? Y los papás me miraron a mí y sabe que cuando nosotros, piense esto por favor como aprendizaje, cuando nosotros vamos a hablar de la palabra y hablamos algo erróneo e incorrecto, vamos a decir que estamos evangelizando a alguien y hablamos una palabra que no coordina, que no sabemos, porque cuando usted sabe de algo, cuando usted tiene la certeza de lo que está hablando, usted habla con seguridad, usted muestra en la cara. Pero cuando ignoramos un tema, por ejemplo, el tema que sea, pero ignoramos, no tenemos la información correcta, no vamos a hablar con certeza y se nos va a notar. Por eso es tan importante estos entrenamientos, por eso es tan importante y bendigo a usted que cada tarde se conecta con esa hambre de querer aprender. Y es importante y es necesario. No sé cuánto más el tiempo nos va a dar para tener una Biblia presente en las manos, pero lo que estamos aprendiendo nos va a quedar y oremos en nuestras memoria, que pueda la palabra quedarse vivida, que la podamos tener para que podamos disfrutar esa palabra, porque la necesitamos, es vida para nosotros. Entonces Jeremías dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, no dijo, lo siento decir esto, vino pues palabra
de Jehová a mí. Aquí el dabar no fue solamente un mensaje, fue una comisión, porque lo envió y fue una autoridad. Dios le habla a Jeremías y lo envía, le da un destino, le activa el propósito y le define la identidad. No me digas, Jeremías, que tú eres un niño porque ya no eres niño, porque yo te escogí desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí y yo decidí tu destino, yo te hice a ti profeta para las naciones. Nosotros tenemos que tener el propósito bien claro en qué nosotros ejercemos, a qué Dios nos ha llamado a hacer, en qué es lo que nos identificamos. ¿Qué es lo que nosotros? Porque sabe una cosa, mire, cuando usted es bueno para algo, usted conoce el tema. Aleluya. Dígame amén si está por ahí. Isaías cincuenta Amén. y cinco once. Aleluya. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra, no volverá vacía. Esto significa que el Dabar tiene una misión, tiene una asignación y tiene un resultado asegurado. En la dimensión profética, cuando Dios libera un Dabar, ya contiene el cumplimiento dentro de la palabra. Deuteronomios 8:3 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Eso significa que el dabar purifica, como fuego, purifica. Necesitamos imaginar, usar más la imaginación, porque a veces decimos, no es mi palabra como fuego, pero ¿qué hace el fuego? También vamos a enseñar aquí, ¿verdad? Porque a veces cuando predicamos tenemos que tener esa imaginación. Ok, si la palabra dice, no es mi palabra como fuego, entonces, ¿qué hace el fuego? El fuego purifica. Como martillo que quebranta la piedra, ahí ya tiene la explicación, como martillo que quebranta la piedra. El dabar purifica, rompe estructuras. Cuando dice que como martillo, imagine usted qué hace un martillo. Porque a veces pensamos que predicar es muy difícil y no es difícil si utilizamos la palabra. Dice que como martillo, ¿para qué nos sirve un martillo? Para, exacto, para romper estructuras, derriba fortaleza, desmantela mentiras, rompe todo aquello que el enemigo haya, y eso lo podemos usar como en una intercesión profética, todo aquello, todo muro, porque a veces el enemigo utiliza muros para encerrarte, para que no camines, para que no salgas, para que te quedes estancado. O te enfrías y la palabra no puede, la palabra que estás necesitando en ese momento está tan fría tu mente que no puede entrar como un juego. La escuela profética es crucial. Entender que no toda la palabra, la palabra es una, son emociones. Las palabras no pueden ser llenas de emoción, nada más que tiene que llevar ese destino para que fue creada. El dabar de Dios trae un peso de autoridad y cumplimiento. En el Nuevo Testamento encontramos el concepto de logo, la palabra logo, la palabra es esa logos en la persona de Cristo, ¿ok? En Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo, ese es logo,
encarnado es Jesús, equivalente y viviente, ¿verdad? Del Dabar del antiguo pacto, se manifestó plenamente en Cristo y el Dabar se hizo carne. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Si está muy confundido, levántenme la mano y pregúntenme, por favor, ¿ok? Un profeta no inventa palabras. Un profeta no inventa palabras. Administra con el dabar de Dios. Debe discernir, debe pedirle el discernimiento de la palabra y, y pensar, ¿esto es emoción o es un decreto? ¿Es deseo personal o es una asignación divina? Eso es importante saber porque a veces podemos ser confundidos pensando que es una asignación de Dios y es un deseo nuestro. Y después cuando las cosas no salen como pensábamos, porque, pero Señor, tú me mandaste, tú me dijiste, no, esa fue tu emoción, fuiste tú el que querías hacer eso, no fui yo el que te mandé. Porque cuando Dios nos manda, cuando es una asignación divina, tenemos el respaldo de Dios en lo que hacemos. Amós 3:7, no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Sabe? Fuerte, porque a veces pensamos que Dios no está en el asunto, pero ahí dice, no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Cuando el dabar verdadero es liberado, produce convicción, establece dirección. Mire, eso es muy importante, ¿ok? Porque es muy confundido en este momento cuando dice, Dios me habló que hiciera esto. A los 2 meses después está haciendo otra cosa diferente. Entonces, ¿sabe que lamentablemente dejamos a Dios o dejan a Dios como mentiroso? Porque hablan, Dios me envió y Dios me dijo y Dios me dijo y de repente usted va a ver, están en otro asunto. Entonces pensamos, ¿quién habló? No, no fue Dios. Usaste el nombre de Dios, pero no fue Dios el que te mandó. Porque Dios no es así, Dios no habla por emoción. Produce convicción, establece dirección, alinea, alinea generaciones, cambia la atmósfera. Recuerde que estamos hablando, la palabra dabar es la palabra que sale de la boca de Dios y toda la palabra ha sido escrita por la mano de Dios. El dabar de Dios no es una prédica elocuente, es voz, constancia eterna del corazón de Dios. Es decreto con respaldo del cielo. Es palabra que carga el cumplimiento en su interior. Él ya trae la palabra, el cumplimiento. Cuando Dios libera un dabar sobre una vida, ese dabar persigue hasta cumplirse. ¿Sí o no? A veces, mire, el enemigo, hay una palabra sobre nosotros y el enemigo puede perseguir a aquella persona. Yo siempre he dicho, cuando venimos a la tierra, y digo eso porque es algo que se me ha revelado por circunstancias y situaciones que viví con mi hijo. Cuando Dios escoge a alguien, por mucho que el enemigo persiga a ese alguien, Dios va a perseverar,
preservar, perdón, aquella persona, aquella vida porque ha puesto una palabra, ha puesto un dabar dentro de esa vida, de esa asignación, y quiera o no, el Señor ya lo puso y va a perseguirlo y va a cumplir lo que Él ha dicho sobre esa persona. Cuando venimos a la tierra, ya traemos una asignación, ya traemos una agenda divina escrita en nuestro destino, y hay un ángel que trae una asignación que te va a llevar al destino eterno, a llegar a donde el Padre decidió que te iba a llevar. Cuando Dios libera un dabar sobre una vida, ese dabar persigue hasta cumplirse. Persigue hasta cumplir esa asignación, no importando qué tan difícil sea, no importando qué tan ah, difícil haya sido el destino de aquella persona, pero por causa que tiene que una palabra ya puesta en el espíritu, hay una necesidad y hay una legalidad del Padre para alcanzar el propósito en la existencia de aquella vida. Y la fuente de misericordia es tan grande que se mueve, que preserva la vida de la persona. El eterno creador Dios es la fuerza que sostiene todo en los cielos y la tierra, tal como dice la palabra, que todo vino a la existencia por medio de su palabra y todo se sostiene por ella. Hebreos 11:3. Por la mano de Dios. Dice que extendió Elohim y fue preparado por la palabra Yahweh, nuestro Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho por lo invisible, dice el original, el cual siendo, dice, el resplandor de su misma imagen, de su persona, sostiene todas las cosas por el dabar, la palabra, su poder, habiendo purificado nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra del Padre, de su majestad en las alturas. Un profeta necesita vivir conectado a la fuente que es Elohim para poder desarrollar su asignación profética en la tierra, en la iglesia, en el ministerio, en lo que se le ha encomendado hacer. Por eso necesitamos entender a veces, es bueno, me gusta que ahora em, podemos utilizar versiones diferentes de la palabra para poder entender con más ampliación y aprender. Según los místicos, ellos identifican, ¿verdad? El nombre, el alma. Dice que el nombre sagrado, porque es importante entender qué hay dentro de nosotros. ¿Por qué a veces hay duda que la palabra de Dios no es tan creíble? No es que la palabra no tiene el poder, es que a veces hablamos la palabra, pero no la hablamos con la certeza que esa palabra tiene un poder para cambiar. Cuando dice la palabra en Jeremías, vino la palabra a mí, era como una pregunta que le dice a Jeremías, ¿qué ves? Y yo respondí, dice Jeremías, veo una rama de un almendro. ¿Y tú qué has visto?
bien, porque estoy vigilando para cumplir mi palabra. O sea, Dios en el original hebreo dice eso, es como una plática. Vino la palabra de Yahweh a mí preguntando, Jeremías, ¿qué es lo que ves? Yo respondí, yo veo una rama de almendro. Habló Jeremías. A mí le dice, tú has visto bien porque yo estoy vigilando, mire una palabra, yo estoy vigilando para cumplir mi palabra. O sea, Dios está vigilando en la vida de cada uno de nosotros para cumplir la palabra que Dios ha hablado sobre nosotros. Y dice que todo lo que como el cuerpo de Dios vamos a diseñar, tiene que estar inspirado en una visión, como dice la palabra. Éxodos 25:40, mira, haga esto conforme al modelo que se le mostró en el monte, le dice, recuerda, hay un modelo, el Señor o sea, no tenemos que inventar métodos nuevos, Dios tiene un modelo, cómo hacer nosotros, cómo predicar, cómo enseñar, cómo aprender todo. Antes Moisés diseñar el tabernáculo necesitó la visión donde se le revelaron los planos y función de la existencia del tabernáculo. Dios nunca te va a mandar a hacer algo sin tener la instrucción tú de lo que vas a hacer. No es como quien dice, ¿verdad? Ve, predica o ve, haz esto y no te va a dar una instrucción. Él quiere capacitarnos. Él quiere que nosotros seamos hijos, discípulos para ser enviados. La tierra misma funciona por medio de la palabra. Tiene un diseño. Dios le dio a la tierra órdenes, cómo iba a funcionar. Y la tierra no se sale. El gobierno. La segunda tierra es la palabra. Adamash, tierra cultivable. De aquí viene el nombre Adán. La tierra, antes nosotros la conocemos por tierra, pero tierra en español, en hebreo es Adamash, que quiere decir tierra para nosotros. De ahí viene la palabra Adán, por eso Adán le puso Adán, porque fue tomado y hecho del polvo, que significa tierra cultivable. La tierra fue creada para que el hombre viva en ella, para que siempre esté conectado con su creador y que la gobierne. El hombre está llamado a ser de la tierra en lugar productivo. Hemos sido llamados y hemos sido mandados a ser productivos en la tierra, a subyugar la tierra, a gobernar en la tierra, a multiplicarnos. Dios nos dio gobierno, nos dio la palabra, la habilidad para manifestar el diseño en la tierra. Es el origen profético desde el inicio de todas las cosas creadas por el Padre. Y saben, una noticia, que Dios nos puso a nosotros como supervisores de la creación. Cuando Dios le da un mandato a Adán y a Eva, ese mandato fue pasado a nosotros. Los propósitos de Dios fueron puestos en la primera pareja, porque fueron creados por el plano, el arquitecto establecido de la mano de Dios. La instrucción divina de la creación fue puesta en ellos y es perfecta. Hemos hablado un poco de qué es la palabra. La palabra puesta en la boca de nosotros. La formación de las emociones y el carácter de un profeta, de ser enseñado. Los profetas antiguos tenían un oficio que desarrollaban conforme a la asignación en la casa, en la temporada
en el terreno, en el territorio donde estaban. Y fueron desafiados también a cumplir a veces la voluntad. Algunos, nosotros sabemos que se desviaron. Otros cumplieron y no vendieron el llamado. Moisés, Aarón, Josué y la generación de los profetas que salieron de Egipto. Luego entendemos nosotros que esas generaciones de los jueces, Débora, luego vemos las generaciones de los profetas que empiezan con Samuel, pero antes de Samuel había habido una casa y entendemos que eran formados, que eran enseñados, todos los oficios que hacían fueron enseñados. Jetro le aconseja a Moisés, tú necesitas ponerle de tu espíritu, de tu enseñanza, de tu formación, ponle a los 70 ancianos para que te ayuden a gobernar. Samuel, Elías, Eliseo, ellos representan en la función del oficio de los profetas. Primera de Samuel 19:19. La noticia llegó a Saúl que David estaba en, en Nahuat, en Radama, y Saúl mandó a mensajeros para capturar a David, pero cuando ellos vieron al grupo de profetas profetizando con Samuel, ellos querían guiarlos. Y dice que cayó sobre los mensajeros de Saúl y Saúl, y también Saúl profetizó. Y él dice que no porque profetizó en ese momento, Saúl era un profeta. La atmósfera, lo que había, el espíritu. Porque dice que también ellos comenzaron a profetizar. ¿Sabe algo? Mire, la palabra del Señor no es confusa. Lo que pasa es que a veces queremos hacer la palabra del Señor sin la instrucción o predicar sin la instrucción correcta. Los profetas antiguos tenían adentro de ellos la asignación como principal objetivo. Samuel, él tenía una asignación. El pueblo de Dios antes era guiado por los profetas, pero el pueblo después no quería ser ya guiado por un profeta porque los otros pueblos paganos tenían reyes. Entonces ellos querían ser igual que la apariencia. Ahí hay un problema, la apariencia. Quiere compararse a otros pueblos, a otras personas. El don suyo tiene que ser auténtico, no tiene que ser parecido al de otro. Pregúntese o aprendamos qué es un profeta. Es la palabra. Mire, ¿qué es el profeta? El, en la palabra hebrea, profeta es naví, que viene de la raíz navá, que significa profetizar, hacer predicción por inspiración de alguien que traza la palabra Dios. Un profeta es un hombre, un Torah, es decir, un hombre que habla en la tierra, pero que habla una predicción o una palabra que viene de Dios. Yo creo que deberían de haber más maestros
en la iglesia. Y cuando decimos iglesia, ¿verdad? No necesariamente estamos hablando de cuatro paredes, que deben de haber muchos maestros, porque como la vida en este momento es como apresurada, que todo mundo corre, que va para allá, que viene para acá. Entonces, lo que sucede es que como por decir, vamos a decir que a alguien le gusta ejercer, aprender o ejercer cómo cuidar la piel. Pero lo que sucede que para hacer eso correctamente hay que sentarse a aprender 1500 horas de clase. Fuese fácil quizás, ¿verdad? Si dijeran, oh, yo voy a ser un esteticista, quiero ser un skincare, pero denme el certificado y me pongo a hacer tratamientos y estoy lista, pero no es así. Hay que ir progresivamente aprendiendo. Primero, las primeras 500 horas son teoría. Teoría es que te enseñan los nervios, te enseñan las capas de la piel, te enseña cuánto produce, cuánto nivel tiene la piel de melanina, por qué alguien bajo del sol se pone morenito, y por qué sucede eso. Entonces, pero sin las primeras 500 horas son teoría. Entonces, en la Biblia, lo que sucede es que hay como un afán por no pasar la teoría e ir a la práctica. Y si alguien que no pasa la teoría se va directamente a la práctica, entonces lo que sucede es que lo primero que va a hacer son errores. Les hablo de piel porque sí un poco de eso, pero bíblicamente, cuando no pasamos la teoría para aprender, para sentar, como aprender y para nosotros apuntar y memorizar y practicar, y nos queremos ir a la teoría directamente, entonces vamos a cometer errores que en vez de ayudar un alma, la va a perjudicar. No podemos. Tenemos que primero en ser discipulados, enseñados. No es fácil, vamos a decir, porque se requiere de paciencia, se requiere de tiempo, pero busquemos hacer el modelo de Jesús. Piense esto. Jesús, para capacitar sus discípulos por 3 años y medio, él fue discipulado 29 años y medio. Él mismo lo enseñaron de pe a pa, todo lo que tenía, todo lo que significaba el Torá. Cuando Jesús en una ocasión dice que era como sacaban el rollo y el rollo era el rollo que pertenecía a ese día, a esa fecha, y Jesús llega a la sinagoga y Jesús le sale el rollo de Isaías 61 que dice, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí. Y él lo dijo, era un niño, y él lo dijo con tanta certeza, lo dijo con tanta propiedad que dice que los ancianos, los eruditos se quedaron al mirado el por qué, cómo. Cómo un niño podía hablar de la palabra. Jesús no estaba perdiendo el tiempo. Él sabía la ley. Entendemos que debemos de regresar al diseño de Jesús, enseñar. Jesús enseñaba con hechos. Jesús enseñaba la palabra. Jesús sanaba a los enfermos. Jesús liberaba los endemoniados. Jesús pasó ese tiempo y él sabía que se tenía que ir, pero él no iba a dejar solo los discípulos, él es bien enseñado. Y una de las cosas que
los discípulos mismos, para que ellos después hicieran milagros, Jesús les enseñó cómo se hacían los milagros. Volvemos a la clase. ¿Qué son los profetas? Son los que explican el significado de las decisiones tomadas por la corte. Vemos que dentro del oficio de un profeta está la interpretación del pensamiento de Dios. Escuche bien esto. Está la interpretación del pensamiento de Dios. No es el pensamiento de la carne. No es el pensamiento de lo que escuchó que alguien más estaba hablando. Yo creo que después de esta clase ya no me van a querer mucho o me van a querer más. Le hable. Pero sabe, sí, exacto, pero vamos a sacar el hacha ahora. Vamos a sacar el hacha, vamos a sacar el hacha de aquellos que ya la perdieron, yo creo. Porque sabe algo, piense usted en un momento, bueno, como yo soy bastante imaginativa, mi mente, ¿verdad? Piensa en un momento que alguien por allá esté hablando algo y dice, y dijo Celia esto y esto, y está hablando una poco de cosas de locura. Y que yo me dé cuenta, ¿no? Yo digo, pero si yo no dije eso, ¿cómo se le ocurre? O sea, ese no es mi vocabulario, yo no hablo de esa manera, yo no piense de esa manera. Piense lo que siente Dios cuando alguien se pone a hablar y dijo Dios y ya está hablando unas locuras. Santo Dios, ayúdanos, Señor. Yo creo que no me tienen cerca, sino pues piense, por favor, póngase, póngase en el lugar de Dios, por un momento, en un pensamiento. ¿Qué puede pensar en el momento que alguien dice y dijo Dios? O peor aún, en el lugar del Espíritu Santo, cuando a veces es que el Espíritu Santo dice esto, o a veces por cuanto no tenemos el oído puesto, porque dice que el profeta explica el significado de las decisiones tomadas por la corte celestial. Y vemos que dentro del oficio de un profeta está la interpretación del pensamiento de Dios. Aleluya. Los profetas desde Josué hasta Malaquías, los 8 profetas mayores y los 12 profetas menores. La tercera, ¿ok? Parte, escuchen, de en este tiempo lo que se está viviendo ha entrado como un afán, em, como esa comezón y como la gente está buscando eso cuando dicen hay un profeta, pero ¿sabe por qué es eso? Mire, venimos de una cultura bruja, aleluya. Venimos de una cultura donde lo llevaban a consultar a los altares a usted. Lo llevaban los padres, los ancestros, todo lo querían hacer por adivinación. Entonces el espíritu está lisiado, quiere que le adivinen, porque unos no es que profetizan, sino que adivinan. Aleluya. Es así, estamos seriecitos, pero es la verdad. Estamos seriecitos, pero estamos asustados. Sí, sí, estamos No sé, confrontados. no sé usted, pero sabe una cosa, yo sacaba mi documental, tengo el escritorio lleno sacaba del Instituto Bíblico y yo decía, Dios, esta información, esta clase, esta materia estaba tan buena, está tan buena, Señor, pero la tenía empolvada, necesitamos sacarla de nuevo.
porque todos necesitamos, la vida es una escuela. Todos necesitamos una escuela. Lo que vamos a ejercer, últimamente hemos estado hablando del alma, pero lo que vamos a ejercer como hijos de Dios, pensemos, Dios, tú me estás viendo, yo no estoy oculta delante de ti, Señor. Y como tú conoces y tú sabes, la intención de nosotros tal vez no es mala. Yo entiendo, la intención de personas de predicar y enseñar y profetizar no es mala, pero la intención tal vez de no sentarse a aprender y decir, tengo que pasar un proceso, tengo que a tener un aprendizaje, háblame, Señor. Sabe que el Espíritu Santo es tan caballeroso y tan bueno que todo lo que nosotros le pidamos y le pidamos con un corazón limpio, nos lo va a dar y Él puede darnos las instrucciones que necesitamos. Él nos puede dar la capacitación que necesitamos. Y es verdad que no hay nada secreto. Dios tiene todo, lo sabe y sabe. Y cuando, mire, no queramos nosotros ponernos arriba de una tarima, porque también hablo con líderes para querer agradar al pueblo, porque quieren escuchar una palabra. em, Profética, una palabra que le llene a ellos el alma. Si Dios no pone la palabra en nosotros, I'm sorry. I'm sorry, no tenemos que hacerlo. La palabra misma sí ya tiene el poder, no necesariamente tiene que ser una palabra profética o decirte tu nombre. Eso no es una palabra profética. ¿Acaso tú no sabes cómo te llamas? Ese encuentro que tuvo Saúl con esos hombres a causa de entrar en la atmósfera de la compañía profética, como estaba equipada la compañía de los profetas, la siguiente cita tiene la respuesta, ¿ok? En Primera de Samuel, y miren lo que dice, al llegar ahí a la ciudad, te encontrarás, le dice el profeta. Eso es una dirección correcta. Al llegar ahí a la aldea, tú te encontrarás con un grupo, nevio, quiere decir profetas, descendiendo de abajo, con panderos, con lirias, con flautas, arpas, y ellos estarán profetizando porque era un vidente, miraba lo que estaba sucediendo, aunque estuviera a leguas, lejos. Entonces dice que el espíritu de Yahweh caerá sobre ti, le dice, le profetiza lo que iba a suceder. Caerá sobre ti y profetizarás con ellos y serás, le dice, convertido en otro hombre. Una palabra verdaderamente que viene de Dios proféticamente trae un cambio en tu vida. Eso le pasó a Saúl. Eso es lo que dice acá. Entonces serás otro hombre. Cuando le dice, cuando estas señales vengan sobre ti, solo haz lo que sientas hacer, porque Elohim, Dios, está contigo. Pero mire lo que también sucede. ¿Qué es lo que estaban haciendo el grupo de los profetas? Estaban adorando. Dice que traían arpas, que traían, ¿verdad? Adoración, la adoración verdadera, que es lo poco que podemos encontrar ahora también, una adoración verdadera. Hace que se cree una atmósfera profética donde el Espíritu de Dios venga sobre las personas y entonces ahí va el dabar, la palabra profética. Y le dice, y entonces harás lo que Dios te ponga, porque Dios está contigo. Podemos notar eso, ¿verdad? Que la atmósfera, el equipamiento de los profetas en la compañía de los profetas hizo, mire, que el oficio de los profetas está diseñado para desarrollar
tres actividades principales. ¿Cuáles son? Educar, activar y empoderar. Santo. Gracias, Señor. ¿Qué tiene que hacer? Tres cosas. Educar, activar y empoderar. La educación es para formar el carácter del profeta, dimensionarlo en el conocimiento de Dios y su palabra, despertar la conciencia profética. La activación es el poder en función, lo que ya está en dentro. Por ejemplo, Dios se lo revela a Jeremías y le dice, no me digas que eres un niño, porque antes que te formara, yo ya te conocía y te di por profeta a las naciones. Ya Jeremías tenía un depósito profético, pero no fue activado hasta que Dios lo encontró. Empoderar. He aquí somos llevados a la asignación y somos enviados y a desarrollar el ministerio. Por ejemplo, cuando Jesús envió los apóstoles en Galilea a la gran comisión, he aquí fue la activación de la conciencia del llamado. Esta también le dio a ellos, ¿verdad? El empoderamiento profético. En Deuteronomio 18, 19 dice, dice, levantaré para ellos un naví, un profeta. Naví, N-A-B chiquita I quiere decir profeta. En hebreo es naví. Levantaré para ellos un naví, como usted de entre sus hermanos. Pondré mi palabra en su boca. Hablará todo lo que yo le ordene. Cualquiera que no escuche y obedezca mi palabra, dice, el que hable en mi nombre, me rendirán cuenta a mí. O sea, cuando hablamos en el nombre de Dios no estamos hablando una palabra que Dios es el que está poniendo, lo que sucede es que Dios dice que nosotros le vamos a tener que rendir cuenta a Él. Santo, al menos diga santo. Aleluya. Santo. Gloria, gloria. Tenemos dos vivas. Aleluyitas. Ah, tres. Bueno, al menos no se han dormido tres. Creo que tenemos que profundizar en lo que es la palabra. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y en el texto hebreo, mire, en su capítulo 4 dice, vio Elohim que era la luz. Era buena la luz, que es una fuente creativa que libra las batallas espirituales contra los espíritus, que en el principio se rebelaron contra su creador, tal como dice Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y he aquí la luz es el espíritu. Mire, la luz es el espíritu de los profetas del Señor. Y el mensaje de la palabra, Dabar, era transmitida por cuatro métodos. Predicar el mensaje de Dios. Era por medio de la predicación, de la enseñanza, que se transmitía ese mensaje. Gloria al Señor.
En Segunda de Reyes dice, y él dijo, toma las flechas. Estamos aprendiendo cómo opera un profeta. Y él dijo, toma las flechas. Y él las tomó y le dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Él golpeó 3 veces. Entonces cesó. Y el hombre de Dios se enfureció con él diciendo, debiste haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras derrotado completamente a tu enemigo, pero ahora solamente lo derrotarás 3 veces. ¿Qué es lo que estaba haciendo el profeta ahí? Está transmitiendo un mensaje a través de un acto profético, porque tenía una instrucción de parte de Dios, porque los profetas pueden recibir el mensaje de Dios, la instrucción de Dios para darla al pueblo. Gracias, Señor. Dice la palabra del Señor, yo seré a los profetas y fueron sellados en la eternidad para desarrollar su asignación divina y el nombre sagrado de su autoridad, del Padre, del Creador. Gracias, Señor. Ese es como el carácter del profeta, el oficio. Los dones son otras cosas. Dios nos ha llamado a ser santos, pero también hablar con verdad, no para, la gente no necesita ser emocionada en este tiempo. La gente necesita una verdad, una palabra que cambie, una palabra que transforme, una palabra que los saque de las tinieblas que están viviendo. Una palabra que traiga esperanza, que traiga salvación. Les decía hace un momento que a veces por causa que la gente está todavía con un espíritu lisiado, viciado a escuchar adivinación, entonces ponen demanda ante el predicador y el predicador, cuando no es dirigido, puede cambiar las emociones y hablar lo que están demandando que hablen. Pero eso no trae un cambio. Eso simplemente trae un agrado. Necesitamos predicar esa palabra y no estamos anulando. La palabra profética es buena, es para direccionar, es para mostrar, es para cambiar, es para sanar, para liberar. La amamos y entendemos que es muy necesario que siempre un, tiene que haber el apóstol, el apostolado, el apóstol tiene que caminar con un profeta siempre al lado porque da direccionamiento, porque el apóstol establece, pero el profeta tiene diseño divino del cielo. Pero necesitamos ese Hechos 1:8 y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el mayor profeta es el Espíritu Santo en cada persona. Y me seréis testigo en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder necesita comenzar a experimentar la iglesia.
el poder de la iglesia primitiva, donde Jesús era uno con ellos, cuando dice que él oraba y decía, Padre, que ellos sean uno, así como yo soy uno contigo, que volvamos a los fundamentos, claro, de los apóstoles y los profetas, que fueron discípulos, que fueron enseñados, que caminaban en obediencia, viendo los milagros, pero viendo a Jesús, al Maestro, con ellos, hacer los milagros, cambiando la vida de las personas, que se han restaurado los 5 ministerios, pero que sean restaurados de una manera genuina, limpia. En estos últimos tiempos, Satanás está tratando de destruir el gobierno de Dios establecido en la familia, en la iglesia, en la política, en el gobierno, en lo que miramos es un desastre y la iglesia del Señor no puede perder la instrucción divina, no puede perder ese poder de hechos de los apóstoles. Hoy más que nunca, la iglesia del Señor tiene que brillar en medio de tanta tiniebla. Creo que la época que estamos viviendo es la época donde más tiniebla ha habido en la tierra. Están sucediendo cosas que nunca habían sucedido. ¿Y cuál es la postura de la iglesia en esta situación? ¿Cuál es la postura? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Padre, oro, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos. Que volvamos, Señor, a restablecer, Señor, en, en los 5 ministerios. Seamos, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Seamos, Señor, nosotros poniéndote a ti, Señor, primero, pero entronándote en el lugar correcto sin robar tu gloria, sin ni tan siquiera, Señor, querer ponernos, Señor, en ese lugar donde no nos pertenece. La gloria es tuya, que todo lo que nosotros hacemos, Señor, es para honrarte a ti, que tú nos has mandado, Señor, a preparar la novia, a limpiarla, no a criticarla ni a juzgarla, a conducirla para ese momento, Señor, de la historia que se ha esperado por tanto tiempo. Padre, pido que tu palabra sea establecida, Señor, no solo en el conocimiento, sino que tu palabra, Señor, sea revelada como ese dabar que da vida, que da propósito, que marca el destino, Señor, que produce aliento, que produce, Señor, esa instrucción divina correcta que la iglesia necesita en este tiempo. Que seamos limpiados de toda levadura, que no busquemos, Señor, el aplauso, que busquemos honrarte a ti en todo lo que hagamos, Señor, y que sea establecido tu nombre, que todo aquello, Señor,
aquello que ha venido a traer manipulación, todo aquello que ha venido a toda doctrina, Señor, contaminada que aún nuestras almas, Señor, han recibido en algún momento, Señor, sean limpiados en tu nombre, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú nuestro mapa, que seas tú nuestra guía. Gracias, Espíritu Santo. Hermana Kendra, gracias, Señor. Amén, amén. De verdad que damos gracias al Señor en esta noche porque yo sé que ha sido una enseñanza poderosa para cada uno de nosotros. Aquí han habido cosas que de manera particular, aunque quizás la habíamos leído en la Biblia, ¿verdad? De mi parte, se veían de otra manera. Aquí vemos la importancia de nosotros o la necesidad de Amén. nosotros como discípulos recibir enseñanza, ¿verdad? La enseñanza adecuada antes de nosotros salir a llevar la palabra o a llevar Amén. la nación que el Padre nos dé. Entonces, nosotros debemos de pedirle al Señor que nos dé esa rema, ese dabar, como explicaba hoy la pastora, porque de verdad que nos hace falta. Nos hace falta discernimiento y nos hace falta sumergirnos más en la palabra y dejar de andar buscando esas profecías que nos encantan. Quizás Ujú. mucho amén y amén, amén, pero de verdad que el Señor sabe de todas las cosas que tenemos necesidad y Él sabe por qué trae cada enseñanza y cada noche que nos toca. Así que damos las gracias a Pastora Celia por sacar de ese tiempo de ella, que yo sé que tiene muchas cosas pendientes pero también tiene esa hambre por enseñar, por darle a los que necesitan, como nosotros. Damos las Amén. gracias también a cada uno de los hermanos que se han conectado. No sé si hoy hay alguna persona que no se haya conectado anteriormente. A veces a uno se le escapan los nombres, pueden abrir sus micrófonos, se pueden presentar. No se sientan tímidos porque aquí somos una familia y estamos para recibirlo con los brazos abiertos. Así que vamos a ver quiénes están por aquí. Por aquí veo Juana Duarte, amada, si puede abrir su micrófono y saludar. No sé quién los invitó, pueden decir quién los ha invitado. Hermana Merly también, hermana Annie, están por ahí. Bueno, si se sienten un poquito intimidados, pueden seguir conectándose. Nos conectamos cada noche. Lunes y martes es tiempo de intercesión. Los miércoles es impartición de la palabra y los jueves escuela profética. Los sábados a partir de la 1 de la tarde, hora Texas, Guatemala, es taller. Así que son bienvenidos. Bendiciones, Dios le bendiga. Buenas noches. buenas noches. Soy de Santiago del Estero, eh, del pastor Gustavo Luna. Ay, qué bueno, bienvenida hermana. Dios le bendiga grandemente. Gracias por acompañarnos en esta noche. Ha sido por mucha bendición, ha sido esta noche las palabras que ha sido realmente que a uno les ha llegado cada palabra, porque al pensar que así a veces somos de lo que uno desarrollaba usted y bueno, está de la pastora. Al- Bendiciones, un placer.